Hola gente, hoy les traigo resumen de El Hombre Araña, escrita por David Coeb y dirigida por Sam Raimi, basada en los cómics de Spider-Man de Stan Lee. Es la primera entrega de la trilogía original. Estrenada el 29 de abril de 2002 en el Mann Village Theatre, el film fue un éxito crítico y comercial. La dirección y el tono de Raimi, las secuencias de acción, la fidelidad a los cómics, efectos visuales, partitura musical y actuaciones fueron elogiadas. Fue la tercera película más taquillera del año, la película de superhéroes más taquillera en su momento y la sexta más taquillera en general. Sin más que decir, comencemos. Nuestro protagonista, Peter Parker, asegura que esta, como cualquier otra historia, se trata de una chica, su vecina, Mary Jane Watson, novia de Flash, uno de sus bullies. En la visita a la Universidad de Columbia, su mejor amigo, Harry, le presenta a su padre, Norman Osborn, el CEO de la compañía Oscorp, quien se interesa por él. Dentro, los bullies le impiden tomar fotos. Peter le da un dato sobre arañas a Harry, que usa para acercarse a Mary Jane. La guía menciona que, a partir de un nuevo genoma, diseñaron 15 superarañas. Mary Jane advierte que hay 14. Peter le pide posar para las fotos, siendo mordido por la superaraña extraviada. En Oscorp se informa a la mesa directiva que la prueba del optimizador de desempeño humano en roedores tuvo como efectos secundarios violencia y locura. El Dr. Strom sugiere regresar a la etapa de fórmula. Le advierten a Norman que, si el optimizador no demuestra servir para humanos, retirarán los subsidios. Enfermo, Peter llega a la casa con sus tíos, May y Ben, recientemente despedido. Se desploma sintiendo los efectos de la picadura. En tanto, Norman, pese a las objeciones del Dr. Strom, experimenta consigo mismo, mejorando su rendimiento muscular. Al verlo convulsionar, Strom ventila la cámara y trata de reanimarlo, siendo atacado. Por la mañana, Peter descubre que ya no es miope y está musculoso. Ben le recuerda que pintarán la cocina en la tarde. Harry encuentra a su padre en el suelo, quien es notificado de la muerte de Strom y el robo del traje de vuelo y el planeador. En la escuela, Peter salva a Mary Jane tras resbalar. Descubre que puede disparar telarañas desde sus muñecas y al tratar de despegarse de una bandeja, mancha a Flash, quien va tras él. Sus reflejos acelerados le evitan lesiones durante un enfrentamiento con Flash, a quien derrota de un solo golpe. Huye de la escuela y ve que ha desarrollado una fuerza sobrehumana, la capacidad de adherirse a las superficies. Aprende cómo lanzar telarañas y movilizarse. Lastimándose. Llega tarde a casa y oye a la familia de Mary Jane discutir. Conversan sobre sus planes. Peter planea ser fotógrafo y Mary Jane actriz. Flash la recoge en su nuevo auto. Peter busca anuncios de convertibles encontrando uno de lucha clandestina. Diseña un vestuario. Practica su puntería haciendo un desastre. Norman empieza a escuchar voces. El tío Ben lo lleva a la biblioteca y charla con él sobre su extraño comportamiento. Le dice que tenga cuidado y que Peter le exige que deje de fingir que es su padre. Haciendo caso omiso del consejo, se inscribe en el torneo. Lo presentan como el Hombre Araña.
y se enfrenta al destrozahuesos McGraw. Lo encierran en una jaula ante su sorpresa. El luchador arremete en contra suya. Peter se recompone y gana. Recibe solo 100 de los $3,000 por ganar antes de los 3 minutos oficiales. Exige su pago, pero el promotor dice que no es su problema. Cuando un ladrón roba la oficina, Peter lo deja escapar y dice: descubre que dispararon al tío Ben para robarle el coche. Va en busca del ladrón, da con él y lo ataca. Llega a un edificio donde se enfrenta al ladrón, descubriendo que es el mismo que dejó escapar. Trata de dispararle, pero él lo desarma. Al intentar huir, cae por una ventana. Peter escapa y llega a casa con la tía May. Mientras la mesa directiva presencia un experimento militar de Quest Aerospace, rival corporativo de Oscorp, un Norman enloquecido irrumpe. El día de graduación, Harry le informa a Peter que su padre les consiguió un departamento en Nueva York. Norman le dice a Peter que es parte de la familia y Harry mira cómo Mary Jane termina con Flash. May señala que Ben estaba seguro que se convertiría en un gran hombre. Peter usa sus habilidades para combatir la injusticia como el Hombre Araña. J. Jonah Jameson, editor del Daily Bugle, al ver que todas las ediciones sobre el Hombre Araña se agotan, ordena poner un anuncio ofreciendo efectivo por fotos nítidas del héroe. Peter encuentra a Mary Jane saliendo de su trabajo de camarera. Ella le pide no le cuente a Harry con quién está saliendo. Harry pregunta a su padre si puede conseguirle trabajo a Peter, pero él se niega a aceptar ayuda. Tras captar algunas fotos del Hombre Araña en acción, Peter se presenta ante Jonah, quien lo contrata como fotógrafo independiente y ordena se creen titulares sensacionalistas. Norman informa a la mesa directiva que la compañía va cuesta arriba, pero la junta planea vender la empresa a su rival, Quest Aerospace, que se está expandiendo tras el ataque, y han exigido su despido. En la Feria Mundial de la Unión de Oscorp, Peter oficia de fotógrafo. Harry se percata que los está observando. El sentido arácnido de Peter le advierte de un peligro. Harry pregunta si su padre estará presente, pero un miembro de la junta dice que no. Norman, enloquecido, aparece lanzando granadas al edificio. Peter corre al rescate. En tanto, Norman pulveriza la junta, poniendo en peligro a Mary Jane. El Hombre Araña ataca a Norman, cuyo planeador casi causa la muerte de un niño. Se enfrascan en una pelea. El Hombre Araña le lanza una telaraña y desestabiliza el planeador. Salva a Mary Jane, quien pregunta por su identidad. Él afirma que ella sabe quién es. En casa, Harry le pide perdón a Peter por no contarle sobre su relación con Mary Jane y admite estar loco por ella. Norman conversa con su alter ego, quien le dice que hace todo lo que él no se atreve, eliminar a quienes lo estorban, y que ambos asesinaron a la junta, pero hay alguien que les impedirá obtener el poder, a menos que se les una. Jonah nombra al misterioso asesino el Duende Verde. Peter tilda de calumniosas las notas que tratan al Hombre Araña como un delincuente. Cuando le pide que se retire, el Duende Verde irrumpe y lo presiona a revelar la identidad del fotógrafo que le brinda las fotos del Hombre Araña, quien llega de inmediato. Jonah asegura que son un par de villanos, siendo silenciado por el Hombre Araña, lo que aprovecha el villano para sedarlo.
El Duende Verde le dice que no son tan distintos y que tarde o temprano los ciudadanos lo odiarán, ofreciéndole un lugar a su lado. Peter busca a Mary Jane, quien acaba de salir de una audición, y le ofrece ir por una hamburguesa. Ella recuerda su cena con Harry y lo invita, pero Peter se niega. Se percata que dos hombres persiguen a Mary Jane. El Hombre Araña atrapa a los ladrones y vence a cada uno. Mary Jane le dice que tiene un héroe como admirador y desea darle las gracias, con un beso. El Hombre Araña ingresa a un edificio en llamas y salva a un bebé. Al retornar, se reencuentra con el Duende Verde, rechazando nuevamente su oferta, por lo que el villano lo hiere con sus navajas. Arremete contra él y logra escapar. Ese día se reúnen por acción de gracias. Harry le presenta a Mary Jane a su padre. Peter llega a escondidas. Ingresan a su cuarto, pero no lo encuentran. Una gota de sangre cae, lo que alerta a Norman. Peter llega y se preparan para comer. La tía May se fija que Peter está sangrando. Norman ve la herida y se da cuenta de su identidad, y se retira. Harry va tras él y le dice que organizó la comida para que conociera a Mary Jane, a quien Norman tilda de arribista. En la noche, el alter ego de Norman afirma que pueden destruir a Peter, atacando su corazón. Cuando la tía May reza, el Duende Verde irrumpe en su habitación y le ordena terminar la oración. Peter llega al hospital e infiere que el Duende Verde sabe de su identidad. Mary Jane acompaña a Peter en el hospital. Admite que está enamorada del Hombre Araña y Peter le confiesa que es su fotógrafo no oficial, que le ha preguntado sobre ella y él ha contestado que The truth is, you don't know what you feel, except you know what kind of man you want to be. Harry los ve tomados de la mano. Devastado, le dice a su padre que Peter ama a Mary Jane. Norman se disculpa por su ausencia cuando más lo necesitaba y promete compensarlo. Mientras, la tía May alienta a Peter a confesarle sus sentimientos a Mary Jane, a quien llama, pero quien contesta es el Duende Verde. El villano toma de rehenes a Mary Jane y un tranvía lleno de niños, obligando a Peter a elegir a quién quiere salvar, y lo suelta. El Hombre Araña salva a ambos. Una barcaza se acerca a rescatarlos mientras el Duende Verde ataca al Hombre Araña. Los espectadores se burlan de él y cuando todos están a salvo, él atrapa al Hombre Araña y lo arroja contra un edificio abandonado. Tras lanzarle una de sus granadas, lo golpea brutalmente dejándolo malherido. Cuando se jacta de cómo matará a Mary Jane, un enfurecido Hombre Araña contraataca, dominándolo. Norman se revela a Peter, quien deja de atacar. Atribuye las muertes al Duende Verde, pidiendo lo proteja y diciendo que siempre fue como un padre para él, mientras controla su planeador para acabar con él. Peter señala que tiene un padre. His name was Ben Parker. Advertido por su sentido arácnido, Peter esquiva el ataque y el planeador empala a Norman, quien le pide no le revela a Harry su identidad. Peter lleva el cuerpo de Norman a casa, donde Harry lo encuentra. Enfurecido, agarra un arma, pero el Hombre Araña escapa. En el funeral de Norman, Peter consuela a Harry, quien jura vengarse del Hombre Araña y afirma que es la única familia que le queda. Mary Jane le dice a Peter que cuando estuvo en peligro pensó en sobrevivir para poder verlo una vez más. Confiesa que está enamorada de él y lo besa. Sin embargo, oculta sus verdaderos sentimientos para protegerla y le dice que solo puede ser su amigo.
recuerda las palabras del tío Ben y acepta su nueva responsabilidad como el Hombre Araña. Espero hayan disfrutado el video, y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.